a veces para que no perdamos la esencia. El Señor desea escuchar tu voz, desea escuchar tu corazón. Y a veces queremos adornar tanto el canto, cuando simplemente deja fluir lo que está ahí, y es la mejor adoración que tenemos. Fuimos creados para adorarle, ¿recuerdas? Fuimos creados para adorarle. De hecho, le pertenecemos por derecho de creación. Pero cuando le conocemos y Él ha venido a transformarnos y nos ha brindado una vida nueva, ahora respondemos por amor y gratitud. Por ese privilegio de ser salvos, ahora lo colocamos ante Él y decir gracias, Dios. ¿Sabes? Esta es una de mis partes favoritas, la adoración. No es que no me guste la alabanza es hablar de sus proezas, pero cuando pasas el umbral y empiezas a adorar a Dios, ya no es por lo que Él hizo, sino por quién es Él. Y es ahí donde empieza esa gran aventura, donde tú a solas con Dios. ¿Qué cosas? Yo te invito, practica eso. Decide practicarlo. Y vas a encontrar que hay algo que ni siquiera puedes percatarte, que está dentro de ti, que nomás espera la puerta abierta para dejar fluir ese río de adoración. Qué grato. Gracias a Dios por este tiempo y la oportunidad de escuchar a estos jóvenes que nos conducen para hacerlo. Bien, abre tu Biblia, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 6. Y esta es una de esas partes que el apóstol Pablo está enseñando en medio de una gran cantidad de exhortaciones a la iglesia de Galacia, pero es obvio que es la extensión a las generaciones venideras para hablarnos de uno de los temas que poco escuchamos, queremos saber mucho, pero es poca la participación que tenemos en este contexto. Y es una de las mayores oportunidades para mostrarnos que debemos formar parte de quien está atravesando los tiempos peligrosos. El apóstol Pablo dijo, oren por mí. Él estaba también buscando la intercesión de los suyos. Y una característica de nosotros los creyentes es cómo respondemos ante el dolor. Luz me estaba hablando algo al respecto. ¿Cómo respondemos no solo a nuestro dolor, sino al dolor de otros, a la necesidad de otros, al punto de otros? Porque una gran mayoría de creyentes, tarde o temprano, o ya pasamos o estaremos atravesando el valle de las lágrimas, el valle de la adversidad. Algunos deciden sustraerse de la ayuda de otros y quieren atravesarlo solos. Qué tristeza, qué dolor, porque no fuimos creados para estar solos, ni como creyentes. Otros deciden atravesar los tiempos críticos porque no tienen a alguien más al lado y son vapuleados, golpeados, porque el peso de la carga parece llevarles más lento y con mayores estragos. Pero hay quienes pueden contar con otros para hacerlos partícipes y ser solidarios en los tiempos de crisis. ¿Cómo quisiéramos decir que los creyentes no estaríamos bajo crisis, adversidades, bajo luchas espirituales, bajo tiempos de adversidad, bajo ataques? ¿Cómo quisiéramos decir eso? Pero sería negar la realidad de la vida. Es como cuando los papás dicen, ay, ¿por qué tienes que crecer, mi niño? Así como me gustaría que te quedaras. Es imposible. Es la misma continuidad de la vida. Y así sucede con nosotros. Pero tarde o temprano vamos a enfrentar un tiempo en que lo que vamos a leer o se convierte en una realidad o vamos a perder de vista la razón por la cual el Señor nos llama a aprender qué hacer cuando estamos bajo los momentos
depresión, cuando nuestros pensamientos no alcanzan a ubicar el contexto de la realidad, cuando parecemos una reacción antes que haber iniciado una acción con objetividad, con un punto claro. Y es justo ahí donde necesitamos darnos cuenta que cuando más vulnerable un creyente es cuando más tiempo necesitamos invertir en ellos. Escúchame bien. Cuanto más vulnerable alguien a tu lado, es mayor nuestra responsabilidad de estar ahí. Y eso es algo que lo vamos a ver. Gálatas capítulo 6, verso 2 y 3, perdón. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Qué tremendo, qué tremendo. El apóstol Pablo está dando una clara advertencia que todo creyente tendrá un tiempo donde las condiciones van a estar en contra. Y no debería ser un secreto para nosotros, pero lo que está agregando es que necesitamos a otros para estar enfrentando las crisis. Por eso mencioné que algunos deciden enfrentarlas solos. Qué tristeza, porque es más tiempo, más presión, más distante, mayor ansiedad, mayor dolor, mayor tiempo de lágrimas, cuando podemos acortar, no impedir, acortar esos tiempos en la medida en que nosotros tenemos a otros a nuestro favor para llevar. Fíjate lo que dice aquí, sobrellevad los unos a los otros las cargas. ¿Qué está diciendo el apóstol? Una gran verdad que a veces omitimos. Cada uno de nosotros tiene sus propias cargas, pero eso habla de lo que el Señor nos da, que Dios no nos da más carga de lo que podemos llevar. Esas son cargas que son responsabilidad personal. El verso 5 eso dice. Lo que está hablando aquí el apóstol es que hay un momento en que hay un enorme peso con una gran capacidad de carga que puede aplastar a quien está ahí sufriendo ese momento. Wow. Porque nunca decimos, es que la Biblia dice que habrá un momento que la carga puede ser demasiado pesada. Siempre decimos, es que el Señor no te va a dar más carga de la que puedes llevar. Esa es una parte de la moneda. El anverso dice que puede haber un momento en nuestra vida cotidiana en que sea mayúsculo el peso de las circunstancias que nuestra capacidad de carga. Y entonces es donde perdemos de vista qué hacer. Porque si no tenemos el balance de la correcta enseñanza, escuchamos, mi hermano, no te preocupes, Dios no te va a dar más carga de la que puedes llevar. ¿Y tú? ¿En dónde se aplica? ¿Cómo se aplica? Debemos admitir que a veces nuestra postura es fría en relación a otros. Debemos admitir que estamos distantes, que no nos importa con toda claridad la palabra lo que esté pasando allá, porque en mi casa todo está bien. Y lo que está enseñando es que necesitamos aprender a observar a quien está pasando ese momento tan crítico, tan difícil, que si no nos colocamos a un lado de ellos, puede ocurrir una de las más grandes tragedias en su vida espiritual. Qué importante que nosotros regresemos a uno de los principales puntos que Jesús enseñó, la ley del amor. ¿Por qué? Porque el amor es un continuo desprenderse, un continuo dar e invertir. Es
Algo que a mí me agrada mucho hablar sobre esto. Pero bien, a veces nosotros colocamos la carga como si fuera algo que fuera derivado de un pecado. No. Tenemos la necesidad de advertir que hay condiciones inesperadas que impactan. Hay personas que hoy están luchando con divorcio, creyentes. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Algo se lo buscó, hizo algo. La carga emocional, espiritual es terrible. Y es donde algunos no saben qué ni cómo. Pero aquellos que sabemos esta capacidad de influir para cambiar o tratar de alterar el curso de la historia, necesitamos colocarnos, contribuir en que el peso reitero, porque no nos toca. Y tratar de impedir que lo aplaste. Y la disponibilidad requiere presencia física, no como hoy lo vemos en las, como todo lo queremos hacer virtual, todo lo queremos hacer una videollamada. Nada puede cambiar el toque físico, la mano en el hombro, la oración verbal junto el uno con el otro. Y es que nos estamos acostumbrando a vivir de una manera que no es la correcta. La iglesia no puede ser jamás virtual. La iglesia jamás puede tener el mismo parámetro que una empresa, que en el Zoom, que en cualquier otro sistema. Somos miembros de una familia. La diversidad de cargas está conduciendo a muchos hoy, por ejemplo, que no tienen trabajo. Y el punto es que quienes vemos las condiciones que están enfrentando algunos, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Puede ser una llamada, sí, pero no es lo apropiado. Un email, sí, pero no es lo correcto. Un WhatsApp, sí, pero no es lo productivo. Estar disponible es estar dispuesto a invertir tiempo. Es pasar tiempo con las personas que están atravesando sus momentos álgidos. ¿De qué otra manera podrán enfrentar eso? Y es que hemos perdido el interés de estar con alguien que atraviesa un momento crítico. Simplemente necesitamos a veces darle consuelo. Algo que hicieron bueno los amigos de Job la primera semana y después todo lo echaron a perder. La primera semana es que se quedaron callados, pero estuvieron 7 días al lado de Job llorando con él. Qué importante a veces. No es tanto lo que decimos, sino el estar ahí. Podemos nombrar una gran cantidad de cargas, de problemas que hoy muchos de nuestros hermanos están atravesando. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta? La disponibilidad es una decisión, no un argumento para definir mi postura. Es que tengo mucho trabajo, es que no puedo, la distancia.
Eso es irrelevante, ¿sabes? Es necesario que nos demos cuenta que hay un área en nuestra vida que puede ser influyente para el desarrollo, para la restauración, para la libertad, para la bendición, para el consuelo de otros. Somos importantes a quienes están en tiempos de dificultad. Y la disponibilidad no es cuestión de argumentos o posturas. Es la evidencia de cómo hemos crecido y madurado para llegar a ese punto. ¿Sabes? Podemos llamar, y lo he hecho, pero no hay nada como cuando llegas y te colocas a un lado, colocas tu brazo, su hombro, o tomas su mano, o estás ahí, y entonces te puedes dar cuenta que esa relación física, ese toque se convierte en la gran ocasión para propiciar a quien está atravesando ese momento difícil un respiro adicional. Mira, para los que les gustan, por ejemplo, los que van al gimnasio, están levantando, ¿no? Cada vez colocan más peso en la barra. Y hay ocasiones en que están acostados levantando la barra, ¿no? Pero hay dos hombres o dos mujeres a un lado para ayudarles cuando ya no tienen la capacidad de enfrentar ese peso. A eso se refiere. Somos llamados. Sale a Romanos 2, por favor. Y es que la disponibilidad es la ocasión para hacerte presente. Necesitamos estar disponibles y dispuestos para hacer algo. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hizo la iglesia? Se unió en oración. Era precisamente la razón por la cual nos reunimos a orar, porque sabemos que la oración congregacional es poder. Tú puedes orar en tu casa, yo oro en mi casa, de eso no se trata. Es la oración congregacional la que propicia ese poder y ese despertar, esa liberación del cielo para que las cosas sucedan. Debemos darnos cuenta que hay un ámbito personal, familiar, pero hay otro ámbito llamado congregacional que tiene un enorme peso y una capacidad de influir en los cielos para propiciar que cosas más grandes se desenvuelvan, se realicen. Y es que es la manera. Romanos 12 dice aquí que debemos gozarnos con los que se gozan, eso es lo más fácil. Pero llorar con los que lloran es una empatía, es hacer de su situación la nuestra, es colocarnos momentáneamente en sus zapatos aunque nos van a quedar grandes. Eso tenemos que subrayarlo, nos van a quedar grandes. Pero necesitamos mostrar otro aspecto, unidad. Unidad. Disponibilidad es la decisión que nosotros tomamos para ir, apoyar, levantar, propiciar que su fe no se derrumbe, que no se fisure, que su confianza en el Señor pueda crecer, ayudarlo a mantenerse. Pero la unidad es ser solidario. Y es que estamos perdiendo, no lo digo por nosotros, en todos los lugares la iglesia ha estado perdiendo su esencia. Uno de los problemas más grandes en la iglesia, en todo el planeta que tenemos, es una ausencia de comunión, de intimidad, de amistad y de unidad para pelear juntos las batallas. Es verdad. Nos estamos volviendo muy egocentristas, muy narcisistas.
Hoy ya no nos buscamos cuando dice la Biblia que debemos buscarnos los unos a los otros en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Ya no queremos pasar tiempo con ninguno de los hermanos. Si acaso los ve el domingo y sigue el morro y va. ¿No? Yo me acuerdo que antes, y no voy a hablar de historia, pero me acuerdo que antes cuando aprendimos era una continuidad de mantener ese deseo, esa condición. Así que necesitamos aprender a sumarnos cuando alguien está pasando su tiempo crítico. Tú y yo podemos hablar, orar, enviarle un mensaje, eso es bueno, pero nada ni nadie podrá cambiar cuando físicamente te haces presente. Nada lo va a cambiar. Estarás escribiendo uno de los más grandes capítulos en la historia de la vida, de ellos como en la tuya. Porque déjame decirte, cuando nosotros estamos en el adverso de la moneda, queremos que alguien venga a nuestro auxilio, pero lo que sembramos cosechamos. Ese es un principio, pero podemos cambiarlo, aprendiendo a ser sensibles, a relacionarnos, a darnos cuenta. ¿Cómo estás? ¿De qué manera estás? Oye, ¿por qué no vino? ¿Por qué aquella persona no está aquí? ¿Qué le sucedería? Y después cuando los ves, le hablas, es que no tenía para la gasolina. Les dije, si tan solo hubiese ido o me hubiera hecho presente, tú y yo no vamos a suplir sus necesidades. Lo que está enseñando es que tenemos una enorme capacidad delante de Dios a través de la oración para propiciar fortaleza, ayuda, respaldo en quien está atravesando un momento crítico, pero también podemos ser parte de la respuesta como Dios lo coloca en nuestro corazón. Y es que mientras no nos interese la condición real de los hermanos, la verdad que no estamos haciendo lo correcto. ¿Cómo estará? ¿De qué manera? Quiero comentarte otro. 1 Corintios 12:26. Y es que tú y yo estamos formando parte de la condición presente que están enfrentando las personas. Somos apoyadores, quienes nos colocamos a un lado para que el peso de la circunstancia no sea mayúsculo y lo derribe. Es estar ahí. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero es aprender a pelear la batalla de ellos como si fuera nuestra. Es aprender a entrar en el escenario de las circunstancias como si fuera la nuestra. Es orar de tal manera que si nosotros fuéramos los que están en angustia, en dolor, es lo que está enseñando. Y es que el secreto de la iglesia no son los cantos, el secreto de una iglesia no son las instalaciones, el secreto de una iglesia no es qué tan rica es, el secreto de una iglesia es su pasión y su compromiso por Dios. Ese es el secreto de una iglesia. Por eso vas a encontrar en el libro de Apocalipsis que el Señor 7 iglesias elogió y colocó aspectos de cada una de ellas. A una le dijo, qué triste que has dejado tu primer amor. ¿Será posible? Es posible. No lo perdió, lo olvidó, es lo que quiere decir. Lo olvidó. ¿Dónde? No lo sé. A veces he querido predicar sobre eso si hemos olvidado nuestro primer amor. Porque el primer amor te lleva a gozo, alegría, a medir las circunstancias y decir en el nombre del Señor, vamos adelante. Y haces otro tipo de vida. Cuando estás enamorado, cambias tantas cosas, ¿no es verdad? Porque la fuerza del amor te impulsa a eso. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La iglesia de Galacia se había caracterizado por ser espiritual.
pero vino a decaer en su contexto, en su condición y madurez, y empezó a hacer lo que no debía. Dio un giro radical de tal manera que el apóstol les dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los hizo cambiar? Y es que estos cambios son imperceptibles. Con tanta publicidad mediática, la distancia de 2 metros. Y que no uses. A mí me molesta porque eso ha penetrado. No que seamos prudentes, prudentes tienes que ser. Pero déjame decirte, solo en California sigue vigente las máscaras. Se acaban de quitar en Estados Unidos. Lo que sabíamos desde un principio. Esto nos ha permeado. Y hemos creído que la iglesia debe vivir separada como el mundo. Yo no creo eso. Yo creo que necesitamos en los tiempos difíciles ser solidarios, estar disponibles, estar en unidad con otros, porque de otra manera la esencia de la iglesia se va a ir perdiendo como hoy lo estamos viendo. Y es necesario que nos demos cuenta que estamos así. La oración ya no es el punto principal. Queremos abocarnos en... No es lo principal. Queremos tener un predicador que tenga un... No me lo tienes que decir. Eso es real. Hoy estás más ocupado en todo que hace 2 años. Ahora te estás dando cuenta. Esto es lo que ha venido mermando nuestra capacidad de... Entonces, quiero alentarte para que sobrellevemos las cargas, es decir, a veces no oramos. Y no quiero orar por otros, una por otra, es porque a mí no me pasa nada. Yo no tengo problemas, gracias a Dios que no tengas problemas de ningún tipo, pero eso no te exime de orar, interceder e invertir tiempo con aquellos que están en momentos críticos. Es importante que tú y yo lo volvamos a vivir. Una vez le preguntaron a uno de los más grandes predicadores, Charles Spurgeon, en Inglaterra, y le preguntaron cuál era la razón de su éxito. Y él dijo: ¿cuál éxito? Pues que tienes 3, 4 servicios por semana en el siglo XVIII, con una asistencia de 6,000 personas a cada servicio. Dice: ¿cómo le haces? Y él le dijo: vengan. Y fueron al sótano. Y ahí estaban reunidos, clamando a Dios de día y de noche. Dice: este es el secreto. Ese es algo que tú y yo podemos hacer. Caminar de tal manera que seamos una bendición a otros. Que puedan ellos saber que cuentan contigo, conmigo, a la hora que sea y como sea. Qué importante que tú y yo miremos con mayor claridad. Y si yo no tengo problemas el día de hoy, gracias Señor por tenerme en victoria el día de hoy, pero ¿qué de mis hermanos?
¿Qué de aquellos que están en la calle? ¿Qué de aquellos que están en momentos donde no hay comida en su mesa? ¿Qué hay de aquellos que hoy no tienen trabajo? Por eso mencioné que a veces nos volvemos apáticos, negligentes, fríos, insensibles, porque pensamos en nuestro mundo y decimos, me va bien, tengo mi buen salario, tengo mis prestaciones, va bien, gracias Dios. Pero ¿qué de aquellos que tú y yo tenemos como miembros de la familia y están pasando tiempos críticos? La pregunta es, ¿por qué Pablo colocaría esa palabra ahí? Cuando él había estado hablando de otros temas, pero en este capítulo 6 toca varias ocasiones a la iglesia de Galacia, incluyendo la del dinero. No es malo tener dinero, no, eso no es malo, gracias a Dios. El problema del dinero es cuando el dinero nos maneja, cuando el dinero usurpa la prioridad y cuando el dinero se convierte en el que dicta nuestras prioridades. Ese es el gran conflicto del dinero. Bien, Éxodo 17:12, por favor. Esta es una muy buena ilustración para ti y para mí. Éxodo 17:12. El pueblo de Israel estaba enfrentando su primera batalla. Fíjate bien, su primera batalla. Josué estaba al frente del ejército, cara a cara con los adversarios. Pero hubo 3 hombres que cambiaron el rumbo de la historia. Es imprescindible hacerle frente a las responsabilidades, pero es imprescindible también estar a un lado como solidarios, haciendo posible que las cosas cambien. Dice aquí que cuando las manos de Moisés se cansaban, el pueblo perdía. Por lo que tomaron una piedra, sentaron a Moisés y Aarón y Hur sostenían sus manos. Es decir, la batalla se peleó cara a cara frente al adversario. Pero la decisión final, el resultado final, fue a causa de 3 hombres que decidieron cambiar la historia por orar, pedir e interceder, y eso fue lo que cambió. Qué impactante. No podemos eludir las responsabilidades. Son parte de nuestra vida. Pelear cara a cara en medio de las circunstancias. Pero Josué era derrotado constantemente si no tuviera una fuerza de intercesión a su favor. Cuando se cansaba Moisés y bajaba sus manos, el enemigo arrasaba con ellos. Y así pasa con nuestros hermanos. Necesitamos invertir más tiempo. Estar disponibles, les reitero. Pero es una decisión. Yo escribí algo aquí. La medida espiritual es definida por la vida práctica de la fe. La medida de la vida espiritual es definida por las acciones de fe que tenemos. Estamos orando por Ucrania. Estamos uniéndonos a su clamor, uniéndonos. Pero déjame decirte, hoy más que nunca, Ucrania tiene mayor cantidad de personas salvadas que antes. Hoy las iglesias están volviendo a ser lo que habían dejado de ser, la ocasión de que las personas vayan y busquen a Dios. A veces cuestionamos, ¿por qué Dios permite? Porque Él es soberano. Jesús mismo lo dijo, hablar guerras y rumores de guerras. O sea, para ti, para mí debe ser algo tan real, pero la pérdida de vidas es el punto. Pero es justo ahí, tenemos que accionar. Tú tienes un enorme poder
en la oración. Tú eres una parte importantísima en la vida de alguien más. Tú representas un apoyo de grandes proporciones en la medida en que te dispones a doblar tus rodillas y a clamar a Dios a favor de quien esté ahí. Tú tienes un gran potencial para cambiar el presente de alguien más. No vivimos para nosotros mismos. Vivimos para servir. Vivimos para dar. Vivimos para mostrar el carácter cristiano. Y la disponibilidad es una de las características más elementales que tú y yo podemos encontrar. Orar no es una pérdida de tiempo. Orar es pelear las batallas desde el lugar donde estamos, luchando a favor de otros, invirtiendo nuestro tiempo, invirtiendo nuestra oración, clamando a Dios. Y tarde o temprano las cosas van a cambiar. Así que sea hoy un buen recordatorio para que miremos más hacia el horizonte y no hacia nosotros mismos. Porque a veces tomamos más tiempo en abrazarnos a nosotros mismos que en darnos cuenta cómo están los demás y de qué manera. A veces simplemente preguntamos, hola, ¿cómo estás? Esa es una pregunta que hacemos todos los días a todas las personas. Y hay quien te dice de una manera irreal, en pura victoria, hermano. No me digas eso. Pero necesitamos aprender a ser honestos. Cuando alguien me pregunta a veces, ¿cómo estás? Bien, aunque estoy pasando por esto. Yo he tenido que ser abierto, honesto. Si tú me preguntas cómo estás, yo te digo, tenemos un problema familiar, que para ninguno de ustedes es un secreto. Así que si me preguntas, yo te voy a decir eso. Y al hacerte esa confesión, te hago partícipe de mi necesidad, y tu respuesta será como tú la elijas. Así que cuando te pregunten y te digan, ¿cómo estás? Estoy enfermo, estoy pasando una crisis, estoy en medio. De otra manera, ¿cómo podremos apoyar? Pero porque hemos perdido la honestidad, la transparencia. Somos muy orgullosos, porque somos muy capaces de dar, pero no de recibir. Yo puedo orar por ti, pero ¿cómo voy a pedir que ores por mí? Qué inverosímil. Nuestra vida depende también de otros. Nuestras familias necesitan la oración de otros. Nuestra vida espiritual demanda el apoyo de otros. Por eso es que el Señor nos creó interdependientes, porque es la única manera de caminar en esa senda. Espero que el Señor nos ayude a valorar, a aprender cómo ser solidarios con otros. Cuando te pidan oración, mira, yo a veces, para concluir, vamos orando de una vez. Yo no quiero deber oraciones, ¿sabes? Yo no quiero deber oraciones. Justo en ese momento y en la medida sigo orando a lo largo de los días. Pero ese es el momento en el cual necesito hacer ese paréntesis para que el clamor, la oración, el contacto físico, la oportunidad de abrazarle, de darle un beso, de tener un tiempo, de llorar juntos, nos permite establecer un presente con un resultado que anhelamos. Hermano, ¿puedes orar por mí? Ah, sí, en la noche. Es como si tienes hambre y la postergas para mañana. No creo, al menos yo no.
Yo tengo que comer 5 veces al día. Lalo también, ya ves. Así que seamos no más sensibles, porque eso también es una decisión, más atentos. A veces tú tienes la respuesta a la necesidad de otro hermano. Y por una u otra razón nos privamos de haber contribuido para su fe, su crecimiento, su desarrollo y con acción de gracias. Quiera el Señor ayudarnos a cambiar nuestros parámetros, a ser quien tenga y desarrolle más empatía con los hermanos, que pueda ser más abierto para compartir, ser sensible y orar. Cuando nuestros días de grandes victorias son los días que menos dedicamos para orar por otros. Es como si tú dijeras, yo no tengo necesidad, los otros tampoco deben tener necesidades. Si yo no tengo, si tú no tienes necesidad hoy, otros están en crisis. Necesitamos abocarnos. No perdamos tiempo. La vida es muy breve y la Biblia nos insta a saber aprovechar el tiempo. El tiempo. Hoy tenemos tanta pérdida de tiempo. Y no nos digamos con los celulares, con las compus, con internet. La gran mayoría de niños está perdiendo mucho tiempo. Estamos enseñarles pedagógicamente que es mejor colorear, hacer algo más. Que su mente sea más productiva, más ágil, más aguda. Y nosotros de igual manera. Hoy queremos tener, a ver cuántos seguidores tengo. A ver cuántos miles tengo en Facebook. El Señor nos ayude. Hay unos hermanos que tengo mucho contacto con Puerto Rico. Y me agrada cuando oramos juntos. Hacen unas oraciones salomónicas. Pero me agrada. Porque eso habla de lo que hay aquí. Y dices, gracias Dios. Y qué bueno que ustedes y yo oramos juntos. Pero el Señor nos lleve a una mayor relación, a una mayor comunión. Que la congregación sea un constante poder en desarrollo. Una dinamita espiritual caminando hacia adelante. Reconociendo que Dios es soberano. Que nosotros no manipulamos a Dios, que oramos conforme a su voluntad y que Él hace acorde a lo que Él ha determinado. Pero nosotros somos quienes podemos llevar consuelo, fortaleza, ayuda, libertad, confianza y evitar que el peso de la carga a muchos los desbarate. La carga que tenemos es ineludible en la personal, pero somos responsables de la carga que otros están llevando también. Vamos a ponernos de darte. ¿De qué estamos hablando? Hermano, mañana oramos por usted. ¿Oh? El hermano Gerardo y su esposa, una pareja excepcional que atendieron allá en Monterrey muchos días. Gracias a Dios. Ahorita oraremos también por la hermana Senat. Y antes de orar por ella, yo creo que necesitamos decir, Señor, ayúdame a ser más sensible. Ayúdame a hacer tiempo para otros. Porque hoy estamos más ocupados que hace 2 años.
Hasta yo. Necesitamos más tiempo. Y después oraremos por la hermana Senat. Y vamos a hacer algo. Orar unos por otros. ¿Okay? Vamos a orar primero. Padre, gracias por volvernos a recordar que has colocado en nosotros un gran potencial para apoyar y ayudar a otros, para ser un apoyo, Señor, en sus tiempos de dificultad. Hemos perdido la claridad, Señor. Nos hemos enfocado tanto en nosotros, trabajos, actividades, conflictos, que nos hemos despojado de esa capacidad de influir para bien en la vida de otros. Perdónanos, Dios. Mas vuélvenos a esa calidad de vida donde la sensibilidad puede ser parte importante para atender, para tener un oído atento, para que los dones del Espíritu, aún el discernimiento, pueda fluir y de esa manera, Señor, ser guiados por ti. Padre, ayúdanos a caminar de tu mano y mantener acciones que le den vida, fortaleza, ayuda, socorro, fuerza a quienes están en tiempos de dificultad, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser útiles, estar disponibles, mi Dios, porque el peso de las circunstancias estos días a muchos han apartado, a otros han enfriado, otros están en crisis, otros, mi Dios, pasando momentos álgidos. Ayúdanos a hacer esa extensión de tu mano para apoyar y bendecir a otros. Señor, presentamos delante de ti a nuestra hermana Senat. Hasta Monterrey, Señor, clamamos para que obres en su vida, Padre Celestial. Hablando de sobrellevar las cargas, mi Dios, nos colocamos al lado de Gerardo, al lado de ella, Señor, de Asenat, para suplicar, pedir que tu fortaleza les sostenga en medio de esta situación. Que tus recursos ilimitados se conviertan en ese elemento poderoso, Señor, para llevarles paso a paso en este proceso hasta alcanzar la victoria en tu nombre, Señor. Y a la vez, Gerardo y Asenat, mi Dios, puedan ser a otros un canal de bendición, una avenida donde tu gracia circule con poder, Señor, y traigas bendición a otros. Padre, te damos gracias. Y oramos por aquellos que hoy también a través de internet están con nosotros y están atravesando tiempos difíciles, mi Dios. Señor, solo tú sabes el peso que está sobre sus hombros. Solo tú tienes, mi Dios, el poder para retirar ese peso que está tratando de erradicar su fe. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tu paz pueda prevalecer por encima de la tormenta, Señor. Para que estos vientos impetuosos ya no generen más daño, Señor, sino antes esa quietud que tú puedes propiciar se convierta en una realidad en su vida, Señor. Ayúdales a atravesar este tiempo difícil. El valle de la adversidad es el más largo, Señor, pero tú prometiste que no lo haríamos solos, que estarías con nosotros cada momento de nuestro día. Bajo cada momento y circunstancia tú prometiste tomarnos de la mano, Señor. En tus manos colocamos a nuestros hermanos y llévales de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Te damos las gracias por esta oportunidad que nos das. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Yo no sé, yo creo que antes de cerrar la transmisión, tú puedes extender tu mano y orar por alguien ahí. Señor, bendícele. O si tienes una necesidad, oramos ahorita, es un buen momento para orar. Así que si estás ahí, extiende tu mano, bendice a alguien más, ayúdale
y permite que el Espíritu Santo conduzca para guiar nuestra oración. Vamos a orar. Extiende tu mano ahí. Bendice a alguien. Pon tu mano aquí adelante, atrás. Ahí bendice a alguien más. Gracias, Señor. Te agradecemos. Queremos caminar haciendo de tu palabra la norma de vida y conducta, Señor. No queremos simplemente accionar bajo esta condición hoy, Señor. Anhelamos ir desarrollando esta capacidad, desarrollar el deseo de estar a un lado de otros, apoyando, clamando, buscando tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de esos varones de la congregación que hoy están en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de lucha, en tiempos álgidos. Nos unimos a su clamor, Señor, porque no estarán solos. Estamos con ellos clamando y buscando de los cielos la libertad, Señor. Oramos para los problemas matrimoniales, Señor, los problemas familiares. Señor, solo tú tienes la fuerza para levantar a mis hermanos y seguir adelante, sabiendo que la batalla pronto concluirá con la victoria a su favor. Señor, bendice esas mujeres de la congregación, valientes, decididas, fortalecidas en ti, creyendo en tus promesas, caminando en la fe, Señor, mirando al invisible, aun cuando los vientos están en contra. Pero tú eres aquel que hace posible lo imposible, Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias y te pido que bendigas a quienes hoy, Señor, estamos a través de las redes sociales. Y por aquellas peticiones que hemos venido colocando delante de ti, Señor. Una vez más, por María, por Georgina, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos a ti para que traigas libertad, victoria y bendición, Señor. Gracias, gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Y a ti sea el honor y la gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.